Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaran que se fuera de su territorio. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos textos interesantes que podemos contraponer de cierta manera, porque por un lado vemos a esta mujer, a Agar, la esclava, ¿verdad?, que había tenido un hijo con Abraham y que, bueno, por los celos que genera en Sara, la mujer legítima de Abraham, y el temor a que, bueno, el hijo de Agar se quedara tuviera que compartir la herencia con Isaac, o mejor Isaac con él, entonces le pide que la expulse, ¿no? Y bueno, a nosotros nos puede resultar chocante, obviamente, ¿no?, esta situación desde nuestra mentalidad de hoy, pero claramente los códigos que se manejaban en aquel tiempo eran completamente distintos a los que nosotros manejamos hoy día. Lo cierto es que esta mujer, bueno, le toca salir al desierto con su hijo, con todo el temor que eso supone, con todo el riesgo que eso supone, y bueno, y es ahí cuando, en definitiva, cuando está más expuesta, cuando está más a la intemperie, y nunca mejor dicho, es cuando de alguna manera Dios se hace presente, ¿sí?, para protegerla, para acompañarla, para prometer que Él va a hacer también de ese niño una gran nación, que Él va a dar descendientes a Abraham también a través de Ismael, ¿verdad?, que es este niño, y que será padre de una gran nación. Bueno, de aquí nace, ¿verdad?, en la tradición, los descendientes de Isaac son los israelitas, los descendientes de Ismael son el pueblo musulmán, y bueno, y hasta hoy sigue lamentablemente, ¿verdad?, esta enemistad, esta rivalidad, este enfrentamiento permanente entre unos y otros. Pero a lo que voy es fundamentalmente a esto, ¿no?, a la necesidad a que cuando nos sentimos expuestos, a que cuando nos sentimos de vuelta a la intemperie, es cuando Dios se hace de un modo especialmente presente en nuestra vida. Cuando nos sentimos que atravesamos una situación de vulnerabilidad, cuando sentimos que de alguna manera no depende de nosotros, ¿verdad?, el buscar o encontrar una solución a la situación que nos toca atravesar, ahí es donde Dios se hace presente, ahí es donde el Señor sale en nuestro auxilio, es donde de alguna manera sentimos esa fuerza de Dios que nos acompaña y que nos bendice. Y el texto que escuchábamos del Evangelio es un texto bien interesante, ¿verdad?, porque bueno, Jesús atraviesa esta región de los Gadarenos y salen al encuentro de estos endemoniados que viven entre sepulcros, dice. Varias veces aparece esta imagen, ¿verdad?, de los que habitan entre sepulcros, con toda la significación que eso tiene, no solamente porque era un lugar de impureza para los judíos, todo lo que tuviera que ver con la muerte, con el contacto con los cadáveres, etcétera, todo lo que de alguna manera hacía que uno quedara impuro. También tiene que ver con esto de quedar anclados en un pasado, ¿verdad? El vivir entre sepulcros nos muestra a personas que han ido como de alguna manera quedando sepultadas ellas mismas, que están sepultadas en vida, están poseídos, dice, y bueno, Jesús hace que esos demonios los abandonen, se ubiquen en estos cerdos y los cerdos terminan en el mar y bueno, y estos hombres quedan liberados, ¿sí? Y eso hace que la ciudad salga al encuentro de Jesús. Y uno esperaría que fuera para aclamarlo, para agradecerle, para pedirle que de alguna manera actúe de la misma manera con otras personas que atraviesan una situación quizás parecida, y sin embargo le piden que se fuera, ¿sí? Le piden que se vaya de su territorio, le ruegan que se vaya del territorio. Y uno dice, qué cosa más absurda. Quizás porque a veces
nos cuesta también, a veces estamos como muy seguros donde estamos, y cuando nos encontramos con alguien que de alguna forma, hace que la realidad cambie de manera tan abrupta, cuando hace que aquello a lo que le teníamos temor de repente aparezca como algo que resulta que no es tan peligroso, cuando aquello que en definitiva nos genera esa inseguridad de la que hablaba antes, de repente se transforma, entonces también eso, ¿verdad?, nos genera la reacción contraria, nos genera de vuelta inseguridad, nos genera de vuelta miedo, nos genera... A veces creemos que tenemos nosotros dominar. La gente de este pueblo sentía que al tener a estos hombres ahí, entre los sepulcros, era una manera de tenerlos controlados, de tenerlos dominados, de tener de alguna manera como... sabían dónde estaban, sabían quiénes eran, lo tenían reconocido el peligro. Y el hecho de que Jesús los libere de todo eso de esos demonios a los que ellos estaban sometidos, hacen que en definitiva, esa realidad cambie de manera tan abrupta que les genera a los que están sanos un temor enorme. Nosotros a veces también vivimos como encadenados de nuestras historias, de nuestro pasado, de una cantidad de cosas que nos hacen muy parecidos a estos hombres que habitaban entre sepulcros. Pero también nos hace parecidos a esta gente que le ruega a Jesús que se vaya de su territorio. Parece que nos da miedo el actuar de Jesús, parece que nos da miedo que Jesús transforme nuestra realidad, parece que nos hemos acostumbrado a esa realidad en la que vivimos, por más incómoda o por más difícil que sea, pero es como que se ha vuelto nuestro modo de vida, es como que de alguna manera hemos terminado como acostumbrándonos a eso. Lamentablemente uno encuentra mucha gente que vive en esa situación y creo que es importante poder rezar hoy por ellos para pedirle al Señor que transforme esa realidad, ¿verdad? Pero que sobre todo también les regale su presencia, les regale esa certeza de que Él está cerca, les regale la confianza que necesitan para abandonarse en sus manos y sentir que Dios camina siempre con ellos, que camina siempre con cada uno de nosotros, que el Señor en definitiva no nos abandona nunca. Que podamos también nosotros transmitir esto a nuestros hermanos, que podamos ser testigos siempre de la alegría, de la esperanza, de la confianza que nos da sabernos profundamente amados por Dios, hijos queridos, ¿verdad? Y acompañados siempre también por nuestro Señor Jesucristo, que es el que transforma todas las realidades y es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Que así sea.